¿Cómo les va? Aquí estamos en una nueva edición de No Tan Aliados, en una noche en la que Boca Junior, Boquita, está haciendo lo que puede. Pedro Lacur, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Mariano? Estamos expectantes respecto de la entrada del Changuito Ceballos para el segundo tiempo. El que va a solucionar todo. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno. Yo creo que sí. Copa Libertadores. ¡Ojo! El Changuito Era, se acaba de morfar un gol importante. ¿Va a ser así todo el programa? Bueno, hasta que termine el No, partido. pero era justo, era perfecto. Era el clip del año. Marina De Vita, ¿cómo le va? ¿Qué tal, compañeros? Acá atenta también en el minuto a minuto. En este caso, no de las noticias de política, sino hoy solamente. Hoy estamos todos, claro, en la bombonera. Nuestro corazón está ahí. El corazón de ustedes. ¿Es cierto que hubo una limpieza en este estudio para que Boquita recupere la senda del triunfo? Yo lo único que voy a decir es que el partido se estaba ganando, pusimos un pie en este edificio y la mala energía, malas vibras, no sé. No sé, a mí me consta que entré, o sea, entre el camino que hice de abajo hasta acá, en el ascensor, 2 pisos, gol de Cruzeiro. Algo Así que pasó. bueno. Sí, a mí el portero de la red me informó que había empatado el equipo brasilero, o sea, bueno. Va. Lucila Marín, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Todo bien, por suerte. ¿Sí? Hice la gran Pedro y hablé antes de que me presente. Está bien, bueno. Usted está aprendiendo a pasos agigantados. Bueno, aparte de Boca, que la tenemos jugando ahí, bueno, una semana en la que vamos a hablar mucho, Pedro, de la interna del gobierno. Sí. ¿No? Qué interna, ¿no? Sí, con un personaje que vos venís trabajando ya hace un tiempo, ¿no? Sí, al que mencionamos la semana pasada. Sí, lo mencionamos. Mencionamos porque dijimos, tiramos acá el dato de que no había estado ese día en la mesa política y todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿por qué había faltado Santiago Caputo a la mesa política? La respuesta la tuvimos recién 2 días después. Con la información. Exacto. Claro. Con la información de que en realidad Santiago Caputo estaba ni más ni menos que en Washington. Lo que me habían dicho ese martes era que había tenido una reunión impostergable, una reunión de inteligencia, me dijeron. Sí. En Washington tuvo un itinerario un poco más público. Se sabe, digamos, que estuvo en una reunión organizada por el Departamento de Estado, Bueno. con 2 figuras no tan conocidas, porque Trump y su gabinete en realidad estaban en China. Claro. Estaban en otros negocios. Bueno, lo comprometo a que nos explique con lujo de detalles cuando termine Boca, si no se desconcentra. Lo que pasó después, digamos, ¿no? ¿Qué pasó cuando al regreso de Santiago Caputo, que vino bastante cargado a Estados Unidos? Marina, ¿qué nos trae hoy? Hoy vamos a estar hablando de los movimientos sociales, precisamente de Barrios de Pie. Sí. Y una nueva olla popular en la puerta de la Casa Rosada. Vamos a estar contando los detalles y qué se viene, porque a la familia Dorni se le va a venir una nueva protesta este jueves. ¿En la puerta de la Casa Rosada? La semana pasada estuvieron en la puerta de la Casa Rosada y ahora vamos a estar contando a dónde van a ir este jueves. ¿Y por qué esa inquietud de los movimientos sociales? ¿Qué está olfateando? No, bueno, el gran problema tiene que ver justamente con recortes que está haciendo el Ministerio de Capital Humano. Sí. Entonces ellos lo que reclaman es justamente que el programa de trabajo se siga manteniendo y que empiecen a enviar los alimentos a los comedores. Sí. Esto fue lo que fueron a reclamar principalmente el jueves a la puerta de la Casa Rosada. Ya habían estado unas 4 semanas antes, a principios de abril, en la puerta de la casa del jefe de gabinete, en este caso el departamento de Caballito. Hay que aclarar porque hay varios. Sí. Entonces es una segunda olla popular. Tiene una metodología bastante particular porque lo que ellos me contaban es que deja de ser una simple manifestación donde se marcha con pancartas y demás, y trasladaron las ollas populares que ellos vienen teniendo en distintas partes, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino también del conurbano, y la idea es visibilizar esto. Bueno. Y fueron nada más ni nada menos que a la Casa Rosada. Sabemos que nos trae testimonios para escuchar. Lucila, el presidente fue a una universidad privada Exactamente. a dar una clase. A una semana de la marcha federal, el presidente apareció en la Universidad de San Andrés a dar una clase, invitado por Sturzenegger. Bueno, espero que nos cuente detalles que no leímos en los diarios, que no se escucharon. Lo intentaremos. Nos trae, ¿no? Sí, claro. Nos trae, porque eso prometió. Hay un video. Sí. Hay un video. A mí me sorprendió eso que hayan subido. Lo subieron. ¿Ustedes están seguros de que Presidencia el video es completo? ¿Que no tiene cortes? ¿Están muy seguros? Yo no pongo las manos en el fuego, algo que yo no sabía.
Vos me dijiste algo que yo no sabía. Sí. Que es el dato ese, otra vez el Changuito. El segundo gol que erró el Changuito. Sí, bueno. Pero que está cerca el tipo, ¿eh? Lo está disfrutando, ¿eh? Lo está disfrutando. Yo les traigo en el bloque Peroncho, que lo dejo para el final del programa. Ustedes digan todo lo que tengan que decir, yo al final meto el bloque Peroncho. ¿Va a haber unidad? Lo mejor siempre va al final, así que... ¿La unidad del 25 de mayo? Mira, te voy a relatar una mini conversación que tuve con un dirigente importante del peronismo en las últimas horas, y yo le preguntaba justamente esto. Después de todas estas peleas, ¿puede haber unidad? Y mi respuesta fue, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Y a lo que yo le acoto, mucha responsabilidad para Dios. Tenemos aquí en No Tan Aliados, después de agradecerle a Paula Grico el agua que nos trae. Es agua, ¿no? Todo agua. Al parecer, ¿no? Sí, sí. Bueno. Por lo menos es transparente. ¿No hay ningún agregado, Paula? Siempre me pedís con agregado. Ah, bueno. No salió por No suerte. hace eso. falta que me manden de frente de esa manera. Por suerte eso no salió al aire. Pedro, nos comprometimos a explicar paso por paso. Vos querés ver sangre. Quiero ver la sangre chorrear de a poquito. Que es lo que pasó con el Sí. famoso tuit y la pelea entre Santiago Caputo y Martín Menem. Explíquemelo con detalles. Sí. Bueno, para comenzar me parece que lo que tenemos que tener en cuenta, para hacer un paneo un poco más amplio de lo que pasó estos últimos 2 meses, yo creo que la semana pasada hacía un análisis vinculado a cómo el caso Adorni corrió un poco del foco público, no solamente la interna de la que siempre se habla, ¿no? Entre Karina o el carinismo y Santiago Caputo, Sí. sino el propio asesor presidencial. O sea, estaba Santiago Caputo en un momento donde no aparecía tanto en... Medio diluido, dice. Exacto, pero diluidos quizás en el buen sentido, ¿no? Porque hay que recordar que en marzo Santiago Caputo estuvo bastante asediado Sí. antes del caso Adorni, ¿no? El caso Adorni lo que hizo fue que generar que se encolumne absolutamente todo el gobierno y Santiago Caputo también. Involucrándose directamente con la estrategia defensiva, ¿no? Claro. Comunicacional de Adorni. Sin embargo, Trazando- la primera conferencia, la del 25 de marzo. Estuvo ahí, en la sala. Santiago Caputo Ah. estuvo ahí y fue el que pensó junto con Adorni qué iba a decir Adorni. Pues bueno, se le quemaron un poco los papeles en el medio, pero bueno, Antes de que le desagarrara el ataque de echar a las periodistas de la Casa Rosada. fue digamos, ¿no? antes, Claro. un mes antes. Claro, sí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Santiago Caputo salió del foco público en general. La interna de por sí entre el caputismo y el carinismo también se apagó bastante, por lo menos quedó como en sordina, dicho musicalmente. Sí. Y tuvimos esta semana la vuelta de esa pelea, pero de manera estridente, cosa que nunca había pasado, por diferentes factores, ¿no? Creo que el principal es justamente cómo Santiago Caputo empezó a tomar la posta respecto del poder que tiene y que pretende conservar, ¿no? O sea, es él el que arrancó la pelea. Es él el que arranca la pelea, creo yo, en gran medida envalentonado por este rol que cumplió de manera informal, en gran medida, viajando a Estados Unidos, Sí. codeándose con esos funcionarios, ¿no? Donde muchos de esos funcionarios él dijo en uno de esos tweets, porque también es eso, ¿no? Empezó a hablar en on. sí. Santiago Caputo no hablaba en on. Vos acordate lo que era... Off en los pasillos de la Rosada. Claro, es el off en los pasillos de la Rosada, O en otros lados. pero también cambió su dinámica digital. O sea, Santiago Caputo, en los últimos 6 meses, 7 meses, él abre su cuenta oficial con su nombre y apellido, Sí. que es SL Caputo, SL por Santiago Luis. Sí. Luis es el Mirá. segundo nombre. Mira. Pero antes había tenido Pero un dicen montón de... que mantiene todavía, ¿no? Las otras cuentas. Sí. Sí, pero al mismo tiempo, si vos te fijas lo que pasó el fin de semana, con el nivel de virulencia con el que salió, no solamente lo que vamos a contar ahora vinculado a Martín Menem, sino también con otros, ¿no? Respondiéndole a periodistas, Sí. comentando en algunas publicaciones de cuentas también anónimas, random. Tuitea igual que como tuiteaba cuando estaba detrás de una cuenta anónima, de cuando era Snake. Claro, era él. Exactamente, es la comprobación finalmente Solo de que que ahora era se él. sacó la careta. Que todo el mundo lo sabía. Claro. Yo recuerdo cuando Carlos Pañi, en una editorial allá por el 2024, creo que habrá sido julio por ahí, menciona el dato
de que Santiago tenía en su despacho una daga y que con esa daga le daba cuchillazos al libro de Marcos Peña que acababa de salir. Claro, Eso lo tira Pañi y una de las cuentas, Santiago, sube la foto de eso. O sea, claramente era una respuesta de alguien que era Santiago Caputo, si no, no podía pasar. Y estaba validando estos tweets que empiezan a aparecer ahí en el streaming. Ahí está, bueno. Les contamos lo que nos están oyendo. ¿Este es el que arrancó todo el lío? Exacto, bueno, este es el que arrancó el lío abiertamente con Martín Menem. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Son 2 capturas de pantalla de una publicación de otra cuenta, ¿no? Sí. Que ahora no lo te puedo leer ahí, no me acuerdo el nombre, Rufus era, ¿no? Periodista Rufus. @periodista Rufus. Que es una cuenta que era conocido por lo menos la cuenta esa era conocida en el ambiente libertario digital por ser bastante crítica de la figura de Santiago Caputo en general. ¿Qué pasó acá? Subió un video, el video, si pueden ver, no se habló tanto del contenido del supuesto video. Sí. Es un avión de Flybondi, es un video en el que se hablaba de Leonardo Scaturice, la relación con Manuel Vidal, que es la mano derecha de Santiago Caputo, etc. Pero ¿qué pasa? Entrabas a ese link y te aparecía esa leyenda, ese cartelito que dice únete a Martín Menem en Instagram. Como que tenían algún... A veces pasa, no sé si ustedes también, si les pasa eso, les mandan un link de Instagram. Y cuando entran, si no siguen a la cuenta en la cual, digamos, ese link está vinculada, te aparece el cartelito para que vos entres y sigas esa cuenta. Claro. ¿Qué gaga pone Es una Santiago? nueva función de Instagram que ahora te botonea. Te botonea porque si vos usás el mismo link, quiere decir que la persona esa es la misma que usa la otra cuenta. Claro. ¿Qué gaga dice Santiago Caputo? Porque dice, claramente da a entender con ese comentario que el mismo que usa la cuenta de Rufus es el que le maneja, por lo menos el que le maneja la cuenta también a Martín Menem, el CM, el famoso CM. Esto generó un revuelo importante, era muy difícil de entender en ese momento. Mucha gente te preguntaba, qué es lo que pasó en realidad, porque después encima Rufus termina borrando su propia cuenta. Y ahí empezó una catarata de tweets de Santiago, que también los tenemos. Sí. Hay uno que es muy llamativo, ahí está. Cuando borran la cuenta de Rufus, que yo creo que después la volvieron a abrir, tuitea, borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes. Sí. Y un insulto muy a lo Milei, ¿no? Es un insulto mileísta por antonomasia, que es utilizar la palabra mogólico como insulto, ¿no? Sí. Y le responden abajo... Digamos que esa palabra utilizada de ese modo es de lo peor que se puede hacer, ¿no? Digamos. Por supuesto. Es muy vieja escuela, hay que decirlo, ¿no? Porque en los 90, por ejemplo, el insulto ese no era mal visto. Sí. No era tampoco un insulto común y corriente, pero se usaba más. Pero siempre hay que marcarlo eso, ¿no? Sí. Un usuario le responde a Caputo, sean hombres. Y ahora no estoy pudiendo leer, dice. Encuéntrense en la Plaza de Mayo y cáguense bien a piñas, loco. Yo te estoy leyendo. Corta la bocha. A lo que Santiago Caputo responde, esto realmente parece un troleo, ¿no? Porque esto es lo que hacía Santiago con las otras cuentas anónimas. Dice, yo propuse tiros, pero se sienten más cómodos con el chusmerío, las operaciones en prensa y pintarse las uñas. ¿Pintarse las uñas? ¿Para quién fue eso? No lo sé, pero bueno, es una forma también de menospreciar, digamos, ¿no? Al contrincante. Diciendo, al contrincante. Son maricones, por decirlo de alguna manera, como en línea con lo... se usa más. Está bien, bueno, pero lo podría haber dicho. O sea, como usa la otra palabra, también podría haber utilizado esa palabra. Bueno, y todo esto es público. Todo esto es público. De Santiago Caputo. Lo interesante es que lo dice públicamente. Y que hay gol de Merentiel en este momento. Muy bien, Boquita. No, era una cosa que no se podía evitar, ¿no? Claro. Acá lo que sucede, y lo supimos ya con el diario del lunes, literal. Al minuto 88 lo que iba a decir que estuvieron cortando clavos. Esto es para los anti-Boca que rodean este programa, ¿no? Lo dedicamos. Marina no sabía cómo hacerte señas. Yo tengo que decir que estos minutos de programa increíble. los voy a sufrir. Notamos que estuviste callada, un poco pálida.
Y ahora como que recuperaste. Sí, bien. Bueno, con el diario El Lunes, literal esto, ayer, hoy martes, ayer lunes, nos enteramos que Milei estuvo al tanto de todo esto desde Olivos, mirando, ¿no? lo que sucedía en las redes. Claro, por lo de las redes no se le pasa, ¿no? No, él para participa nada. de Sí, eso, sí. claro. Y tiene una. Vos sabés que hoy me decían que tiene como una premisa que es lo que pasa en las redes se soluciona en las redes. Ah, ¿Viste? Como lo que pasa en el Vegas. vestuario queda en el vestuario. sí. Bueno, lo que pasa en las redes queda en las redes. Él no quiso intervenir. Y realmente el otro día, ayer me preguntaba un amigo, para vos, ¿quién quedó peor en todo esto? ¿Si Caputo o Menem? La respuesta de Menem, de manera implícita, porque él deja correr, ¿no? Lo que dijo en el grupo de WhatsApp de la mesa política, que dice que fue un error. Y también en el grupo de diputados. En el grupo de diputados también. Es decir, él reaccionó en privado. En privado. No así Santiago Caputo, que hizo todo público. Exactamente, Claro. pero fue una forma de reaccionar en privado, pero que también fue pública porque... Alguien después lo cuenta. Sí. Sí, yo creo que había una estrategia también ahí, ¿no? Sin información, creo yo que Martín Menem hizo eso para que también trascienda. Lo que pasó ahí fue que Martín Menem se posiciona de una manera mucho más, poniendo más paños fríos, ¿no? Como diciendo, esto es algo que viene, dando a entender que es algo que viene desde afuera, de que fue una operación. No se lo tira a Santiago Caputo de manera directa, como que quiere bajar un poco, ¿no? Como que era una pelea grande. Digamos. Exacto. Entonces, sí, correrse un Sí, se poquito corre y un hablando de poquito. que fue un error, puede haber sido un error del CM por estar compartiendo. No que sea la misma cuenta Rufus que la que maneja, porque supuestamente él dijo en una entrevista que él manejaba su cuenta. ahora, ¿quién es Rufus? ¿Es Martín Menem o es otra persona? Bueno, eso es lo que no se sabe. Ah, bueno. Hay muchos Bueno, puede indicios. ser alguien del equipo también, ¿no? Sí. Me parece que es lo que él Hay intentó. muchos indicios que llevan a pensar de que detrás de Rufus está Martín Menem o alguien cercano al equipo de comunicación de Martín Menem. ¿Quién trabaja en ese equipo de comunicación? ¿De quién podemos hablar o de quiénes podemos hablar? Hay una figura que se la menciona mucho. Yo particularmente no la conozco, pero lleva el nombre de Matías Robles, Sí. que es hijo de Robles, el secretario privado de Rosati. Silvio Si no me Robles. acuerdo, Silvio Robles, Operador de la corte. exactamente. Matías Robles, que viene del palo peronista, Sí. pero con los Menem empezó a tener, con Martín Menem en particular, una sintonía muy, muy cercana. Y es el que está detrás de varias, esto es Vox Populi en el Congreso, ¿no? Sí. Que está detrás de varias cuentas vinculadas, anónimas, vinculadas a Martín Menem, ¿no? Pero Rufus, hay un dato que me lo pasaste vos, Yo. sí, que es muy llamativo, que es que... Otra vez. Es un modus operandi que tiene, Sí. mandarme al frente. Sí. Igual no es nada grave, ¿no? Ah, Al contrario. bueno, menos mal. Pero es darte el crédito, en todo Sí. caso. Que Rufus era el nombre del perro de Carlos Saúl Menem, De Carlos Saúl. lo cual son pistas que... Un pichicho que se llamaba Rufus, Carlos Saúl. Mirá. Sí, son pistas que Todo llevan, ¿no? tiene que ver con todo, Sí, claro. todo Sí, empieza sí, y sí, termina sí. la familia Menem. Impresionante, Claro. impresionante. Después de todo esto, que fue el fin de semana, un fin de semana muy movido, Sí. empezaron a haber ruidos, obviamente, en la mesa política. Bueno, ¿qué va a pasar con la mesa política? Se estaba reuniendo todas las semanas, esta semana se suspendió. La mesa política. La dilataron. ¿Quiénes integran esa mesa política? Porque por ahí los que nos escuchan no saben. Sí, la mesa política está integrada por, hoy justo escribí sobre el tema y los Sí. conté. ¿En el diario AR? Creo que son 8 en el diario AR. Bueno, Creo que son 8, vamos a contarlos. Los dos Menem, sí. Martín y Lule, Lule. Karina, Adorni, Santiago Caputo, Sí. Toto Caputo. Tenemos, viste, familias. Están Claro. las familias. Ya nombraste dos familias ahí, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y? Diego Santilli, Sí. ministro del Interior. Ignacio David, que es el secretario de Asuntos Estratégicos. Ujú. Y no sé si me falta Y alguno llegaste más. a Patricia. 8 ahí, creo. Y Patricia Patricia Bullrich. Bullrich. Patricia. Ni más ni menos. Patricia Bullrich. Ni más ni menos. Iba a haber reunión de mesa política esta semana. ¿Y qué Claramente pasaron cosas, diría Mauricio Macri. Sí. Y tuvo que salir Milei. La pregunta durante todo el lunes. ¿Qué pasó ahí? con Check-in Boca? bar y nos sí, no, No, cancelaron me estás el- jodiendo. Les anularon el gol. No te puedo creer.
Te pido Mildis. No. Estoy anodado. ¿Cuál era la sensación que había en Rosada? Sí. Bueno, Milei tiene que decir algo sobre esto. Sí. Tiene que salir a poner algún tipo de posicionamiento sobre la mesa. ¿Por qué Pasa se que pe- en el a ver. medio se empezaron a circular muchos de los tweets de esta cuenta, ¿no? A pesar de que la borraron. De la cuenta de Rufus. Claro. Mucho fake igual. Y entre ellos, sí, mucho fake. Hay mucho Pero entre fake. ellos había algunos que apuntaban directo a él, a Milei. Había muchos que eran contra Milei. Hay uno en particular que no lo traje para mostrar, que es bastante... ¿cómo decir? Border. Oloroso. Sí, bastante border, pero muy gráfico a su Sí. vez. Puede ser un indicio más concreto todavía de que detrás de Rufus está Martín Menem, donde habla abiertamente de Lilia Lemoyne. Ah. Da a entender. Igual a mí no deja de sorprenderme este gobierno y cómo todas las disputas, digamos, se juegan, como vimos decís, en las redes, ¿no? A comparación Sí. de otros gobiernos donde por ahí salían, no sé, con un off o en radio. Los machos de Loft, ¿te acordás? Claro, los machos de Love. Y No, ahora acá es es como, redes, bueno, claro. esto es redes. Nos Y pasó si no- hablando acá también sobre la polémica entre Sebastián Pareja y Lilia Lemoyne, ¿no? Entre el gordo Dani Sí. y Sebastián Pareja y todos los tuiteros libertarios, ¿no? Eso también. Habló Javier Milei esta ¿Habló tarde, Milei? finalmente. Porque cuando pensábamos... esto te iba a decir. Sí. Mucho se especula, ¿por qué Milei no Ordena. ordena? Dice, este ganó y este perdió, este se va y este se queda. Sí, ¿Por bueno. qué nunca hace eso? Porque Le él- cuesta sí. dirigir, Sí, digamos. Sí, porque él no le interesa. Yo creo que esto en general, ¿no? Milei es mucho más un referente que un líder en sí mismo. En ese sentido. Sí. Después sí, obviamente que es un líder, porque puede llevar adelante, digamos, una fuerza política, todo. Pero él no ejerce su liderazgo como sí ejercían otros presidentes, sacando a Alberto Fernández, ¿no? Obviamente. Pero digo, en general, el presidente lidera. Por supuesto. Conduce, Y conduce, sobre aparte asigna castigos o promociona a alguien. Bueno, para eso está Karina Milei. Para castigar está Karina Milei. Sí. Y en ese sentido también la figura de Santiago, y esto me quedó mucho más claro en los últimos meses, sobre todo después del año pasado cuando se generó ese revuelo alrededor de él y la pregunta de si iba o no a asumir como funcionario, cosa que no pasó. Me queda mucho más claro que Santiago Caputo está blindado por Javier Milei. Lo que pasó en marzo también tiene mucho que ver con eso, porque hay versiones que dicen que Milei le dijo a Karina, el Ministerio de Justicia sí, pero la CIDE no. Santiago sabe, Y digamos. puso un límite. Claro, Santiago sabe que para solucionar un problema va y habla con Milei, con Javier, y se soluciona. Corta. Derecho. Ahora, tenemos el videito ese, no sé si, bueno, que vos decías hoy habló Milei. Tenemos, claro, un fragmento de la entrevista Sí. de esta tarde de Milei Sí. en Neura, Sí. abonado en Neura. Porque Es el el streaming tipo de está Alejandro poniendo como no tiene más vocero ya, ¿no? Claro. Adorni de por medio, está poniendo la cara a él. Ujú. Y eso a veces le hace bien y a veces le hace mal. Porque Sí. puede Hay que decir ¿no? igual, Claro. nobleza obliga, Sí. es un presidente que habló mucho Segunda siempre. pregunta sobre qué va a pasar con ¿No? la mesa Con gente política, porque con usted gente también a veces propia o preside. Sí. periodistas más con sintonía propia, pero siempre habló. ¿Qué va a Ahí lo pasar tenemos. con lo que sucedió en la interna el fin de semana? Pero es que, a ver, eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. O sea, eso está prefabricado. Ujú. Es decir, de hecho, tanto Martín lo explicó dentro de gabinete y, digamos, si quiere les paso, digamos, el video que armó Oría, por ejemplo, que explica Hay un video lo que le explicativo. hicieron a Martín Menem. ¿Por qué no lo O conseguimos? sea, no es Totalmente, real. pero Digo. La interna no es real, ¿significa eso? eso que generó esa controversia el fin de semana Sí. es algo que está prefabricado para generar un problema. Ah, Corta. Es Sí. un Milei, Sí. digo, en principio, que niega la interna, como lo hizo siempre durante estos últimos Claro. 2 años. Y segundo, una lectura rápida puede llevar a interpretar esto como, bueno, se puso al lado de Martín Menem, Sí, ¿no? sí. Le plantaron el video, es una Claro, víctima. Pero entonces, claro, es una víctima Claro. porque le plantó el video de afuera. Sí. Pero también está diciendo, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que Santiago se comió, digamos, ese garrón, ¿no? Terminó fake, digamos. siendo, claro, terminó siendo... Bueno, pero eso es peor, digamos, para la hipótesis esa es peor para Santiago Caputo, porque es un Sí. tipo que supuestamente maneja las redes, tiene un ejército de trolls a su disposición y se come un video, una cuenta fake.
No, en todo caso. Como una operación es peor. Claro, ¿no? Se come la operación él, Claro. ¿no? Eso sería como la interpretación. Sí. La interpretación más rápida, incluso. Lo que yo creo es que Milei termina posicionándose en un lugar donde dice, bueno, esto tiene que generar el menor ruido posible, tengo que ser lo más magnánimo posible, y la única manera que tengo de eso es decir que es algo que vino afuera. Por más que sea un desplantecito a Santiago, ¿no? Pero es que eso es como fingir demencia. Como está haciendo Milei con Adorni. Con casi todo, te Con todo, diría. claro, sí, Claro. sí, en Bueno, general, eso ¿no? es jactarse de que no le interesa, ¿no? La parte política. Sí. Y también otra cosa, es Milei el que es muy emocional también al momento de solucionar los temas. Ya lo dijo Se Pato. dice, Exacto. claro. Sí. Entonces lo que dice ahora es que bueno, esto se tiene que dar vuelta a la página, tenemos que seguir. Y la semana que viene, ya está confirmado, volvería, digo en potencial, volvería a la mesa política el martes. Y el lunes tenemos una nueva reunión de gabinete después del TDUM, lunes feriado, 25 de mayo. Bueno. Así que veremos qué Podrían pasa. poner en un esa- ring ahí en el Salón Eva Perón. ¿Cómo y- va a ser el reencuentro y ya entre está. Menem y Santiago? ¿No? Sería la gran pregunta. Bueno, pero Menem está bastante entrenado, parece, ¿no? Sí, sí. ¿Santiago qué onda? ¿Santiago? Santiago es más tirador, ¿no? Más tirador, claro, sí, no es tanto el gimnasio. No es tanto el ejemplo, Martín parece. Menem sube videos. Santiago sube videos tirando. Sí. Y hay algunos donde él se lo ve en el piso. No sé si. Bueno, lo dice en el tweet. Sí. Yo propuse arreglar Los los tiros. tiros, pero Claro. Bueno, un duelo a la vieja usanza. Bueno, tendremos otros capítulos para la interna permanente de La Libertad Avanza. Donde estés, en todos lados. Con vos. Bueno, terminó el partido de Boca 1-1 en la Bombonera con el Cruzeiro de Brasil. ¿Esto significa que se quedaron afuera o están con vida todavía? Hay vida. Hay vida. Hay vida. Bueno, como No la vida. dependemos de nosotros, Sí, 100%, como en la vida. pero como la vida. Como en la vida. Claro. Si fuese tan fácil como que Claro. solamente con hacer bien las cosas. Nada te influye. Claro, no No. solamente con hacer bien las cosas. con Pedro no es así. elegimos creer. Total. Pero eso lo decía el muñeco Marcelo. No importa, no importa. También ¿no? se dijo mucho durante el Mundial. El Mundial Salimos también. campeones, así que Bueno. elegimos creer. Y bueno, si te queda la de creer, está bien. Está bien, te queda esa, está bien. Hay que ¿Cuándo aferrarse. juega River? Digo, no nos importa esto. No estamos en las copas esta vez. Bueno, con Urbano. Con Urbano. Me decía un importante dirigente, lo definió como una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Sí. Bueno, ¿cómo se enlaza esta situación social y política también con la reaparición de algunos movimientos sociales que estuvieron bastante adormecidos durante el gobierno de Milei? Sí, estuve hablando no solamente con la gente de Barrios de Pie, que es particularmente de lo que vamos a hablar ahora, sino también con otros movimientos sociales. Y lo que ellos dicen es que el gobierno fue, si se quiere, muy vivo a la hora de desarticular Sí. la movilización, no solamente por la estrategia que usaba Bullrich, digo esto de no se puede caminar por la calle, no se pueden hacer los cortes, sino también la forma en la que comenzaron a administrar los planes sociales. Ahora, lo que empiezan a ver desde los movimientos sociales es que con el recorte de los programas, al no actualizarlos también, no llegan los alimentos a los comedores, lo que ellos dicen es el discurso del gobierno va a quedar vacío, como si fuera una especie de el miedo que tiene aquel de ir a manifestarse porque le pueden recortar el plan o porque directamente se lo pueden llevar preso, Sí. digo, por estar en la calle. Eso va a terminar quedando de lado por la situación social que se está viviendo, que como bien decís, ellos advierten que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, si no fuera, y esto lo repite una persona que tiene vínculo con los movimientos sociales y con el gobierno de Kicillof, A ver. lo que ellos dicen es que si no fuera por la ayuda que está brindando el gobernador, digamos, el dinero que empezó a destinar mayor al que se destinaba en la ayuda social, esto ya hubiera explotado en la provincia de Buenos Aires. A mí me hace acordar... Bueno, pero ahí Kicillof tiene instinto de preservación porque también le explota a él, ¿no? Exacto. No le explota solo a Milei. Exactamente, exactamente. Y en este sentido me hace acordar, ¿se acuerdan del gobierno de Alberto que los movimientos sociales tenían doble despacho, ¿no? Por un lado atendían, digamos, a los manifestantes y por el otro tenían escritorio en
por ejemplo, Casa Rosada, había un... De los dos lados del mostrador. Exactamente, había un definido importante eso dirigente. por dirigentes del peronismo como el peor error histórico que han cometido en los últimos 40 años. Bueno, Cristina Kirchner en su momento fue muy crítica, los movimientos sociales se habían enojado mucho con ella, estamos hablando de mediados del gobierno de Alberto Fernández. El mismo Pérsico es muy autocrítico y también con su rol como secretario de Economía Popular. Bueno, yo creo que Pérsico es uno de los nombres que se va a empezar, si bien venía, como dicen algunas personas con maldad, guardado, yo creo que es uno de los dirigentes que se va a empezar a ver, porque Levita también va a empezar a mostrarse mucho más activo. Pero hablábamos hace un rato de la olla popular que había hecho Barrios de Pie, primero en la casa de Adorni el 16 de abril, que había sido prácticamente a las semanas de que empezó el revuelo grande de las ¿En Caballito propiedades. o en Exaltación de la Cruz, ahí en Indio Cuba? No, la primera olla popular fue en Caballito, en la esquina de la casa de Adorni, Miró y José Bonifacio, para ser más precisos, a 2 cuadras de Puan. Usted me parece que sabe el barrio. Y conocemos un poquito Caballito, sí. Ellos lo que me decían es, en esa olla popular hubo mucha convocatoria porque no solamente fueron los dirigentes de Barrio de Pie, sino que también se acoplaron los puaners que estaban que siempre están disponibles. cuadra y media. Sobre todo para ir contra Adorni. Sí, exactamente. Han hecho clases públicas. Exactamente. Y en este caso, el jueves pasado hubo otra olla popular que tuvo una gran particularidad. Además de cocinar, digamos, para la gente que se acercaba y demás, las cocineras comunitarias le entregaron, la idea era entregársela al presidente, pero ya sabemos que no se acerca mucho a la reja. A diferencia de otras situaciones que podemos recordar. Al principio sí, ya no. Ya no. Entonces, lo que me comentan es que le entregaron una durísima carta, ahora vamos a comentar algunos pasajes, a la gente de Casa Militar. En esta carta, particularmente, hacían 2 reclamos. Uno tiene que ver con la restitución de alimentos a comedores, que ellos dicen que bajó muchísimo, y el cese del programa Volver al Trabajo. ¿Se acuerdan que se judicializó? En este caso la justicia lo dejó ahí como, ellos dicen, en un stand-by, porque hasta fin de ahora de mayo estaría vigente y después hay que ver qué se termina de resolver. O sea, no está cerrado ese capítulo. Pero, si les parece, vamos a escuchar qué decía justamente Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria de la UTEP. Las cocineras cuidadoras comunitarias expresamos nuestra profunda preocupación por las políticas de ajuste, de crueldad y de abandono del gobierno de Milei hacia los barrios populares. Y denunciamos la quita de alimentos, ¿no?, para esos espacios de cuidados comunitarios, para los comedores comunitarios, el hostigamiento permanente hacia quienes realizamos el trabajo comunitario y el crecimiento del hambre, mientras el gobierno sostiene privilegios y queda envuelto en graves hechos de corrupción. Mientras miles de familias no acceden a comida, medicamentos ni derechos básicos, en los barrios seguimos organizando solidaridad, sosteniendo ollas populares y acompañando a quienes más sufren las consecuencias del ajuste. Bueno, ahí lo definía claramente, ¿no? Acompañando a los que más sufren, y en la carta que les comentaba recién, donde ellos lo que le piden al gobierno es que se termine con la crueldad y la corrupción. Ellos dicen no va más. Lo que piden hay que ahí hacer notar esto, es el gobierno siempre define como políticas las protestas en su contra. Sí. Pero por supuesto que son políticas, además de que sean políticas, estamos hablando de la voz de una representante de un barrio donde la gente no puede comer todos los días. Exacto, y que tiene además el termómetro, diario. O come salteado, al mediodía sí, a la noche no, el comedor del barrio ya no está más, ¿no? Sí. Esa es la situación hoy. Esa es la situación hoy y es una situación que se empieza a ver cada vez más. Por ejemplo, volviendo al barrio de Caballito, hace unas semanas me encontraba caminando por Acoite y Rivadavia y también hay una olla popular los domingos al mediodía que cada vez lleva más gente, y lo que me contaban los chicos que organizan esa olla popular es que ya no es solamente gente en situación de calle, sino que están viendo muchos jubilados, muchos vecinos del barrio que quizás ya con la jubilación, digamos, no pueden sostener los medicamentos, si tienen que pagar un alquiler y demás. Y para que te des una idea, hace una semana atrás había más de 1,5 cuadras de fila. Y ellos me contaban que cuando empezaron habría 30 o 40 personas. Bueno, y si no creen esto que estamos diciendo, háganse el esfuerzo, hagan el esfuerzo de ir a la Plaza de Mayo
cualquier día de la semana a las 8 de la noche y se van a dar cuenta de la cantidad de gente que se junta para hacer una fila para recibir un plato de comida. Sí. Una ración, no diría un plato de comida, una ración, ¿no? Sí, algo que se viene haciendo hace bastante, que hay que aclararlo también, no porque sería injusto decir que esto empezó con Milei, pero claramente se ve el volumen como aumentó. Esto que decíamos, de por ahí media cuadra de fila, ahora hay 2 o 3 en algunos casos. Sí, pero además porque esto que vos planteabas, las organizaciones sociales eran como la capilaridad del sistema. Sí. Si esas contenían en el barrio, no hacía falta que se fueran a pedir a la Plaza de Mayo o al Parque Rivadavia o a la plaza principal de los municipios, porque estaban contenidos en el barrio. Sí, bueno, y ellos, en este caso, bueno, la gente de Barrios de Pie lo que comenta es eso, ¿no? Cómo se nota en cada comedor del conurbano bonaerense, esto que si no, o sea, ellos lo que dicen es tenemos que estar mendigando para que nos llegue lo que antes tampoco alcanzaba, pero llegaba con determinado, había como un ir y venir de las cosas. Sí. Eso ahora cada vez es menos. ¿Se acuerdan que al principio de la gestión de Milei se habló mucho de los comedores fantasmas? Bueno, ellos lo que dicen es que se utilizó este relato también como parte de el relato de la Libertad Avanza para estigmatizar a los comedores, estigmatizar a las personas que están en esta situación diaria de poner el cuerpo, digo, y quedarse en la casa sería fácil, pero ellos eligen ir al comedor, a cocinar y demás. Y estas son agrupaciones que por ahí estuvieron en alguna vinculación con el gobierno anterior, pero también es interesante escuchar el testimonio de Margarita Barrientos, que tuvo vinculación con el gobierno de Macri, y cuenta esta misma realidad. Sí. Es decir, que va más allá de la cosmovisión política, lo que está pasando en los barrios. Totalmente. Y en la carta, que es una carta, como bien les decía, muy dura, muy crítica, le piden al presidente, obviamente, que escuche los reclamos de la gente, que elija entre los corruptos del gobierno o los trabajadores, así es el pasaje en un momento, y le hacen una invitación al presidente para que salga de la Casa Rosada, deje de subirse al avión presidencial e ir a Estados Unidos, y que vaya a recorrer uno de los barrios populares con la gente. Todavía lo que me cuentan es que no hubo ningún tipo de respuesta de la carta, ni de Casa Rosada, ni del Ministerio de Sandra Petovelo por el pedido que hacían de los alimentos. ¿Teníamos otro testimonio, Marina? Exactamente. Vamos a estar escuchando el segundo testimonio, que en este caso es del referente de Barrios de Pie y subsecretario de Economía Popular del gobierno de Axel Kicillof, Daniel Menéndez, con Notan Aliados. Le presentó al presidente a través de una carta estas trabajadoras una preocupación por las consecuencias de la política social y el recorte sobre partidas sociales, sumado a los hechos de corrupción que generan un cóctel que multiplica la indignación y el sostenimiento ante estos hechos de corrupción del presidente Milei sobre los funcionarios, en este caso Adorni, y meses atrás tantos otros. En ese marco se suma el recorte y la discontinuidad del programa Volver al Trabajo, que tiene que ver con casi 1 millón de trabajadores que la justicia repuso de manera provisoria su ingreso, pero que está con mucha preocupación su continuidad. En este marco, obviamente desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, seguimos con preocupación el recorte que se está llevando adelante en la política social y las consecuencias que tiene en los barrios populares de la provincia y obviamente en todo el país. Bueno, y ahí lo teníamos justamente a Menéndez, que va a ser uno de los que va a movilizar también este jueves, el próximo, ahora ya. Exactamente. En este caso el escenario va a ser la legislatura bonaerense. Y ustedes dirán, ¿por qué la legislatura bonaerense? Bueno, decíamos en ¿Alguna ley tendrán que votar? No, decíamos en el comienzo de este programa que era un mensaje para la familia Adorni. Bueno, ¿quién está en la legislatura bonaerense? Francisco. Exactamente. El diputado provincial, hermano del jefe de gabinete, que también está con algunos problemitas legales. Bueno, lo que van a pedir, en este caso la gente de Barrios de Pie, es que en su condición de investigado por presunto enriquecimiento ilícito sea corrido de la Cámara de Diputados. Buena suerte con eso. Vamos a ver, ¿Por ser el hermano de Adorni? ¿O qué? No, lo que ellos dicen es que van a pedir esto porque está investigado por lavado de dinero. Hoy, por ejemplo, Francisco Adorni corrigió su declaración jurada, incluyó una herencia. Exacto. Con lo cual se puede inferir que el propio Manuel Adorni lo va a hacer cuando tenga que actualizar su declaración jurada, ¿no? Sí, y mañana vamos a tener, lo contamos también rápidamente, un día bastante complicado en el Congreso de la Nación, porque a las 10 de la mañana el oficialismo está convocando a una sesión en diputados.
El gran proyecto que se trataría tiene que ver justamente con un proyecto del oficialismo, además de la ley de hojarasca que trae 500 medidas adentro. Sí, eso es otra cosa. Exactamente. Tiene que ver con el régimen de subsidios energéticos, conocido como zonas frías. ¿Por qué? Porque durante el 2021 del gobierno de Alberto Fernández se habían incluido algunas zonas, además de las ya conocidas, que en este caso eran 3. Bueno, se amplió bastante, ¿no? Ya no era solamente la Patagonia, Malargüe y La Puna, sino que eran un par más. Este gobierno lo que está buscando es, según el discurso, es acortarla, reordenarla, volver a acomodar los subsidios. Veremos qué pasa, porque esto impacta mucho también en los barrios populares. Sí. Bueno, veremos si los movimientos sociales tienen algún choque con la policía, de provincia o de capital. De provincia, dice Flema, nunca seré policía. El gran Ricky Espinosa. Exactamente, el gran Ricky Dios Espinosa. lo tenga en la gloria. Sí. Así. Lucila, el presidente no fue a un barrio popular porque todavía no le está tomando el pedido a Barrio de Pie, pero se metió en una universidad privada. Es correcto. A Estuvo en la Universidad de San Andrés dando una clase, invitado por el ministro de Regulación. Pedro, ¿me puedes ayudar con el título correcto? De Regulación y Transformación del Estado. Eso mismo, Federico Sturzenegger, que lo invitó a una clase de la maestría. Ahora vamos a ver algunas fotos. Bueno, como siempre llegó, hubo selfies, le pidieron, los alumnos lo aplaudieron. Parte del público especial también. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Claro. Por lo menos lo que veíamos en la foto, la mayoría eran hombres jóvenes, que suele ser, un público bastante aliado con Milei, ¿no? Sí. O de su público más fiel. De alto poder adquisitivo también, porque es una universidad de las más caras del país. Una cuota de 1.700.000 de piso. ¿Habrán pedido permiso para filmar? Y tienen que pedir permiso a los chicos. Claro. No, bueno, no eran chicos, ¿no? Son todos pero mayores. no aparecen sus caras tampoco, ¿no? Sí. No, pero después Presidencia subió la clase completa. O lo que creemos que es la clase completa. Y es 1 hora y media, digamos, ¿no? Sí, Por 1 hora y media de Milei explicando, y en algunos se ve las diferentes interacciones con los alumnos, se ven. Ahí está. Los ven muy contentos, caras. ¿no? A los alumnos. La primera fila. Estuvo el profe Juan Carlos de Pablo también, ¿no? Es correcto. Entró en un momento a saludar, pidió que venía con más alumnos y por favor lo podían dejar pasar. Hubo diferentes explicaciones. Le copó la parada a Sturzenegger, parece. Sí, bastante. Sturzenegger ahora no lo vemos en esta foto, pero él estaba sentado como, ahí como anfitrión, digamos, ¿no? El video arranca con Sturzenegger dando clase y Milei apareciendo, interrumpiéndolo. Y entra con su troupe, no sé si lo vieron, entró con Lilia, con la fotógrafa Macarena, también estaba Oría, que dijo que la clase estaba abarrotada, creo que fue la palabra que usó. Cineasta. Su cineasta personal. Sí. Bueno, y llegaron y dio su clase, esto fue el lunes, y hoy llegaron algunas repercusiones. El cuerpo docente no diría todo el cuerpo docente, sino que varios profesores unos 100, correcto, un montón, de la Universidad de San Andrés, firmaron una carta pidiendo y reconociendo la importancia de la ley de financiamiento universitario. Que, como hemos explicado acá, pide la actualización. Pero el Javo no está poniendo la guita para esa ley. Bueno, ese es el punto, ¿no? Hay un párrafo bastante interesante de la carta que, si me dejan, se los leo un minuto. Y lo que ellos, recordemos que la ley justamente busca actualizar las partidas para los gastos de funcionamiento y los salarios. Entonces los profesores que firman dicen que reivindican el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclaman por el pleno cumplimiento de esta ley. Y después
suman. El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas, donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión. Es decir, los profes que dan en la universidad privada, una de las más caras del país, se formaron en las públicas. Es así. Muchos de ellos. Bueno, el sistema está integrado, ¿no? Hay una... ¿No sabe eso el presidente? No lo sé, no sabemos cuánto conoce, claro. pero es cierto que hay una vinculación constante. Sí. Digo, así como hay profesores que trabajan en ambas instituciones, digo, Sí. en instituciones que están de gestión pública, de gestión privada, hay otros que se forman, hay profesores invitados, digo, es circular, ¿no? ¿Tenemos una dimensión de cuánto es el sistema público y cuánto el privado en la Argentina? Sí, los datos no están tan actualizados, pero de acuerdo a los últimos publicados, que son del anuario de... aprovechamos para decir que hay especialistas quejándose y a partir de este gobierno ciertos datos desagregados dejaron de publicarse. Se publica un anuario con datos consolidados donde ya muestran, pero yendo puntualmente a la pregunta... Sí, no me digan BT. Sí, perdón. Sí. El 78% de los alumnos estudia en una institución de gestión estatal. Estamos hablando 78, de grado. Casi 80%. Exacto. Sí. Grado y pregrado de universidades. Y el 21,6 son en privadas. Mirá. Bueno, ¿la universidad que quiere Milei es la de 21,6? No es ¿Quiere claro, universidad? pero sí es ¿Quiere cierto. universidad, Milei? Ah, bueno. Tu pregunta es más profunda que la mía. Sí es. Está bien. Cerrá, Lucina. No, lo único que iba a decir es que sí es cierto que varias veces lo consultaron por la universidad pública y no pudo defenderlo. Mariano Spezapria, Lucía Isikoff, Pedro Lacour y Marina De Vita. No tan aliados. Último bloque aquí en No Tan Aliados, el bloque peroncho, cortito. Cristina Kirchner va a cumplir un año en prisión el 18 de junio. El próximo 18 de junio. Y cada vez en estas semanas la van a ver más ahí en el balcón. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque va a haber muchas actividades ahí en la esquina de San José 1111. Van a ir sindicatos, van a ir movimientos sociales, van a ir dirigentes políticos. Mientras yo esté al aire, hasta fueron no va los al balcón. curavilleros, por ejemplo. Y van a aumentar la presión por No me muestres el lo que balcón. ella pide es la liberación. ¿no? Cristina Libre. Cristina Libre, la campaña Cristina Libre. Bueno, la van a ver hasta el 18 de junio y el 20 de junio va a haber un acto, un banderazo grande en el Parque Lezama, en el anfiteatro que alguna vez también coparon los libertarios del Parque Lezama. Con esto, y gracias por la no interrupción de mis compañeros, que son en esto muy especiales, les agradecemos. Marina De Vita, gracias por su informe. No, por favor. Lucila Marín, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Pedro Lacour. Mariano Spezapria. Muy muchas bien, gracias. Charlie López Victorel se agradece, Pablo Agrico, Ale Barrero y Valentín Ferreira. Te mandamos un abrazo grande, Valentín. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene aquí en No Tan Aliados por Radio Con Vos.